Muy buenas tardes, hoy es el miércoles 13 de febrero de 2013 y comienza la casa incendiada en Radio Ela, inolvidable esta fecha, Gordon. Sí. Hay cosas que pasan así, no las elegimos, miren. ¿Cómo estás, Gordon? Muy bien, Willy, pues aquí a las 8 de la tarde, como siempre, puntuales, o más o menos, para empezar una nueva edición de la casa incendiada en Radio Ela. Que no emite por el FM, pero siempre hay un avance y un futuro próximo, el cual esperamos volver. Hoy tenemos una estampa poco usual. Aquí en el estudio estamos tú y yo. Hoy es de estos grandes días que hacemos el programa desnudos, sí, para que los oyentes imaginen. Mario, afeítate. Tenemos un par de entrevistas telefónicas. Vamos a centrar la cuestión en el antimilitarismo. Comenzaremos hablando con José, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, sobre la objeción fiscal al gasto militar en 2012, sobre los datos y, bueno, qué es esto de la objeción fiscal, la del 2013, cómo se articula, todo este tipo de cuestiones que quizás algunas nos hemos planteado, algunos, o algunas que llegamos a cierta cantidad económica anual e ingresa por nuestro trabajo asalariado. Y también, aparte de la objeción fiscal al gasto militar, hablaremos sobre el documental que se presentó hace unos años, donde se cuece la guerra, sobre el campo de maniobras del ejército español en Chinchilla, en Albacete. Todo esto realizado desde Radio Ela, desde el corazón de Madrid, la emisora libre y autogestionada, pero hay un montón de radios que remiten este programa, a la cual agradecemos y saludamos a todos los oyentes que escuchan La Casa Incendiada a través de estas radios, como Gordon se las sabe de pe a pa. No. No me hagas esto, que tienes tú la nota. No quiero ofender a nuestros oyentes. Vamos allá, porque este programa se remite a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Malva en Valencia, Radio Chabolo en Zaragoza, Chinchili Quirratia en Orereta, Radio Zona Norte por ahí, por Euskadi, sin desvelar su ubicación, con lo mismo que pasa con Radio Chamán. Y como siempre queremos agradecer al Todo por Hacer, esta publicación anarquista que recomienda algunos de estos programas. Y también se me olvidaba La Que Huelga Radio en México. Así es. Y ya por último nos queda un clásico. Sí, el contacto con el programa. Eso es, que llegan cositas, llegan cositas. Gracias a toda la gente que escribe, que aquí les damos la oportunidad de contacto. Estos cascos se me vienen y se me van. El contacto es lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y nos podéis escribir para proponernos temas o cualquier otra queja. Y si os salen las declaraciones a devolver, pues también podéis consultarnos qué hacer con ello, como nos pasa a la mayor parte de los que ganamos poco. Tan rutinaria como comprometida, como puede ser hacer la declaración de la renta, tiene más consecuencias de las que a veces nos imaginamos. Veamos un ejemplo. Juan García, de 36 años de edad, de pelo castaño y frondoso tupé, casado con su mujer y con su banco, con el cual tiene una hipoteca a 30 años. Como buen ciudadano, anualmente presenta la declaración de la renta. Lo que Juan García ignora es: ¿dónde van a parar los impuestos que paga cada año en su declaración? ¿Dónde van a parar? La principal fuente de ingresos de Juan García es su nómina. Este mes cobra 1.251,67 euros. Hacienda le retiene 202,3 por impuestos. Esto quiere decir que anualmente
Juan García paga 2.828 euros de IRPF a Hacienda. Hacienda no es una institución satánica como popularmente se la considera, sino que es una institución situada en la calle de Alcalá 9 de Madrid, que se dedica a supervisar y controlar que empresas y personas físicas como Juan García paguen sus impuestos. Hacienda, una vez hechas las comprobaciones pertinentes, envía los 2.828 euros de IRPF de Juan García a las arcas públicas. ¿Qué pasa ahora? El Estado utiliza este dinero para afrontar sus gastos e inversiones. Gastos e inversiones civiles por un lado y gastos e inversiones militares por el otro. El Estado español destina más de 18.000 millones de euros a gasto e inversión militar, y esto lo hace gracias a los impuestos que recolecta, entre ellos una parte de los 2.828 euros de Juan García. Juan García, de 36 años de edad, de pelo castaño y frondoso tupé, casado con su mujer y con su banco, con el cual tiene una hipoteca a 30 años. No está de acuerdo con los gastos militares del Estado. ¿Qué puede hacer? Objeción fiscal al gasto militar. No pagar este dinero al Estado y destinarlo a proyectos sociales. Juan García y tú podéis mostrar vuestro desacuerdo con el gasto militar. En la próxima declaración de la renta, no pagues los impuestos correspondientes a mantener la estructura militar española y destínalos a proyectos sociales. ¡Haz objeción fiscal! Está al otro lado del teléfono José, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, por aquí intentando descifrar qué es la gestión fiscal al gasto militar y también que nos comentéis un poco cuál ha sido el balance de este año que se cierra de 2012. En primer lugar, para esos oyentes que no estén familiarizados con el tema de la objeción fiscal, aunque el audio que hemos escuchado es traído de un vídeo promocionándolo, sí, pueda haber dado alguna pista. ¿Qué es la objeción fiscal al gasto militar? ¿Cómo lo definirías para profanos? Sí, bueno, pues la objeción fiscal al gasto militar es una campaña política de desobediencia civil, por tanto es pública, colectiva y no violenta, y su objetivo, como bien decía este audio, pues es de traer el dinero que el Estado invierte en la preparación de la guerra y en el gasto militar y en el gasto represivo para destinarlo a fines sociales. La forma práctica en la que se hace, como también contaba este audio, es en el momento de hacer la declaración de la renta, pues hacer una deducción por objeción fiscal que nosotros proponemos que sea pues el equivalente al gasto por ciudadano en objeción fiscal y destinarlo a un fin social. No se trata, por tanto, de quedarse con ese dinero ni, por tanto, defraudar, puesto que se destina a un proyecto que elige cada objetor o objetora, un proyecto que cumpla pues con los requisitos de los objetores fiscales, es decir, que trabaje por la justicia y por la paz. Y esto se presenta también a Hacienda como justificante junto con una carta dirigida al delegado de Hacienda, en el cual se explica este acto de desobediencia, porque hoy por hoy no es algo legal. Tampoco está perseguido, pero no está permitido, pero aún así hay miles de objetores cada año que realizan esta práctica. ¿Y desde cuándo se viene realizando? ¿Cuándo surge la objeción fiscal aquí en el Estado español? Pues mira, en el Estado español es una práctica muy antigua, viene ya de la primera mitad de los 80, que si no recuerdo mal empezaron a proponerla pues algunas asambleas de no violencia en Andalucía y pronto se extendió por todo el Estado. Es por tanto incluso más antigua que la insumisión y bueno, pues en estos últimos años vuelve a cobrar fuerza, porque por ejemplo, según los datos que tenemos de la última campaña, pues ha crecido el número tanto de objetores y objetoras fiscales como de dinero detraído al gasto militar en todo el Estado. Estos son solo los datos que tenemos nosotros, que ni mucho menos son todos. Que en mi opinión yo creo que no llegan ni a la mitad, porque mucha gente que lo hace no nos informa de esa objeción, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que señalabas es que la campaña, al ser una campaña de desobediencia civil, debe ser una campaña pública. Supongo que dentro de esa publicidad de la campaña, de esa reivindicación de la acción, está el ponerse en contacto con vosotros
vosotros o con otra gente que gestione este tipo de acciones de objeción fiscal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo una persona puede objetar? ¿Qué pasos debería de seguir? ¿Cómo se pondría en contacto? ¿Cuál es el procedimiento? Claro, nosotros efectivamente esto es lo que proponemos. Lo que pasa es que es verdad que como otras muchas campañas, pues luego muchas personas o colectivos lo asumen y no informan, y a mí tampoco me parece mal, pero nosotros lo que proponemos es que, bueno, aparte de que los colectivos antimilitaristas ofrecemos información sobre y asesoramiento para realizar pues ya la cuestión práctica y tal, es que nos informen para poder disponer de esos datos y para mantener la información, y también hacemos públicamente, pues al principio de la campaña, presentación de la campaña y de los objetores fiscales. Luego a final de año se publican los datos que tenemos, etcétera, ¿no? La forma más sencilla, yo te diría, hay una web de Nodo 50, que es nodo50.org/objeción fiscal, y ahí, bueno, pues tenéis toda la información y también los contactos para ponerlos en contacto con el colectivo antimilitarista o que promueva la objeción fiscal más cercano de cada zona para hacerlo así. Supongo que una de las preguntas que primero os harán será la de ¿me pueden empurar por hacer esto? ¿Cuáles son las repercusiones o cómo suele reaccionar la Administración de Hacienda cuando le llega un escrito diciendo pues quiero objetar el dinero que iba para gasto militar, ahora lo tiene un colectivo pues que se dedica a la justicia social y a otra serie de cosas? Sí, pues mira, como te decía, hoy por hoy la objeción fiscal es alegal, es decir, no está permitida, no está reconocida, pero tampoco está penalizada. Esto quiere decir que por hacerlo no se está incurriendo ni en ningún delito ni ninguna falta, por lo tanto no habría una penalización, pues tipo multa, por supuesto no habría cárcel ni nada de esto, ¿no? Lo que sí puede ocurrir, pero vamos, esto no ocurre ni siquiera en la mitad de los casos, pero sí ocurre, y eso hay que saberlo, es que Hacienda, una vez que revise la declaración y que reclame el dinero que has dejado de ingresar, ¿no? En este caso lo que haría sería enviarte una declaración paralela que se llama, que, bueno, pues lo consideran como si hubiera sido un error, ¿no? Entonces te dicen, no, mire, usted tiene que pagar esta cantidad. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya las posibilidades son o bien aceptarlo o bien negarse o plantear un recurso, simplemente negarse y que sea Hacienda quien lo plantee. Hay que decir que si se sigue por la vía legal, estos recursos al final se pierden, es decir, uno acabaría pagando o Hacienda le acabaría embargando el dinero que adeuda, más probablemente los intereses de demora que puedan surgir. Si hubiera proceso penal, pues proceso legal, penal no es en ningún caso, pero legal, pues habría pues a lo mejor las costas y tal, ¿no? Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, es una razón más también por lo que solicitamos que los objetores y objetoras se pongan en contacto con nosotros, pues para que si esto ocurriera, pues tener todo tipo de apoyos, etcétera, ¿no? Sí. Pero como te decía antes, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Curiosamente, las objeciones son aceptadas, tanto cuando se deja de ingresar ese dinero, incluso cuando son a devolver, que se le exige a Hacienda que te devuelva el dinero correspondiente al gasto militar. En muchos casos son devueltas, ¿no? Suponemos que hay muchas razones, pues desde que no se han revisado las declaraciones hasta que, bueno, pues cierta simpatía que pueda haber por parte de quienes revisan las declaraciones, o también, como suele ocurrir con muchas campañas de desobediencia civil, que es que al Estado tampoco le interesa una represión total del movimiento, sino solo una represión selectiva, ¿no? El hecho de que se persiguiera a todos los objetores fiscales, pues supondría a lo mejor darle más difusión a la campaña, ¿no? Y hacerla más caliente. Entonces, la verdad es que en la mayoría de los casos no ocurre, pero en algunos sí, eso sí hay que saberlo, claro. Y supongo que otra de las preguntas que os harán es si tu declaración sale a devolverse. Se supone que el Estado te debe dinero por tu nivel de ingresos, etcétera. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, pues como te contaba, se hace exactamente igual, incluso cuando es cuota líquida cero, o puede ser que te tocara pagar, pero descontando el gasto militar, pues te saliera a devolver. Entonces nosotros proponemos que se pida a Hacienda que te devuelvan ese dinero, que te lo ingresen con el resto de lo que te deben, y ya te digo que en muchas ocasiones así ocurre, en otras no. Pero en muchas ocasiones ocurre. ¿Y existe un tipo de respuesta? ¿Hay una respuesta formal para esto? ¿O simplemente, pues, lo que comentas, un día aparece el dinero en la cuenta y te das cuenta de que Hacienda, pues, ha plegado a tu solicitud? ¿Cómo se relaciona la Administración con vosotros? ¿Alguna vez ha habido algún tipo de diálogo, algún intento de regulación de la objeción fiscal?
Vamos a ver, lo que es a nivel institucional, Hacienda, no hay ninguno. Es decir, en el caso de que te vuelva el dinero, pues te hace el ingreso y nada más, no da más explicaciones, ¿no? O si no luego, por otra parte, lo que me preguntaba si ha habido alguna vez algún intento de regulación, sí que ha habido en determinadas ocasiones algunos partidos políticos que se han hecho eco de la asistencia de la campaña, sí que han presentado algún proyecto de ley para ver si se pudiera regular y tal, que no, por supuesto, no ha sido aceptado. De todas formas, el objetivo nuestro no es que haya una ley que permita, como en el caso de la Iglesia Católica o algo así, que se financie, porque como te decía, es una campaña de desobediencia y lo que pretendemos al fin y al cabo es llamar la atención sobre la aberración que supone el gasto militar, y lo que queremos es que no exista gasto militar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una búsqueda de ese enfrentamiento, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos un poco del gasto militar precisamente para darnos cuenta de las dimensiones, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pues justo te iba a preguntar de cuánto se habla cuando se habla de gasto militar y por qué el gasto militar es algo a señalar, ¿no? Porque igual a alguna gente, aunque supongo que en nuestros oyentes no será ya algo muy frecuente, pero igual alguna gente lo cree justificable o necesario. ¿Por qué se elige este objetivo del gasto militar y a cuánto asciende? ¿Cuánto nos gastamos los ciudadanos en financiar armas y guerras? Sí. Bueno, el por qué se elige, obviamente, desde los colectivos antimilitaristas, nosotros obviamente pensamos que la existencia de los ejércitos solo tiene por objetivo el mantenimiento de un orden injusto y que son sus últimos garantes, y por eso trabajamos por la abolición de los ejércitos, ¿no? En ese sentido, fuera cual fuera el gasto militar, nos vamos a oponer, ¿no? Pero parece claro que a la mayoría de la sociedad, aunque no comparta al 100% nuestros planteamientos antimilitaristas, no son muy partidarios de que se gaste mucho dinero en el ejército, y la prueba de esto es que el gasto militar se oculta sistemáticamente a la población, ¿no? De muchas formas. Por ejemplo, mucha gente puede pensar que el gasto militar es el gasto que se asigna a los presupuestos al Ministerio de Defensa, pero este gasto no llega a ser ni la tercera parte del gasto militar total, ¿no? Te voy a dar unos datos rápidos, aunque puedan aburrir, pero para hacernos una idea, en este pasado año 2012, y de hecho esta campaña de objeción fiscal usaríamos estos datos porque ya son datos cerrados, el presupuesto del Ministerio de Defensa era de 6.300 millones de euros. Esto, claro, así a primera vista parecía incluso que había un recorte sobre el año anterior, que habían sido 7.000, ¿no? Pero si sumamos, por ejemplo, todo el gasto militar que está asignado en otros ministerios, y que incluso la propia OTAN reconoce que es gasto militar, como puede ser, por ejemplo, las misiones en el exterior, que se asignan normalmente a la Administración de Asuntos Exteriores, o la aportación a la OTAN y a la UEO, etcétera, otros muchos, ya la cifra más que se duplica, ya pasamos a unos 15.000 millones de euros. Pero a eso hay que añadir además los intereses de la deuda pública, que el gasto militar contribuye en gran manera, porque gran parte del gasto militar son créditos que se han concedido por parte del Ministerio de Industria a las empresas de armas, y que además no están imputados en defensa, están en industria, pero además generan una deuda del Estado, y ahora que es tan importante eso de recortar las deudas y el déficit, ¿no? Pues si imputamos esos intereses serían 1.500 millones más, ya tenemos unos 17.000 millones de euros. Pero es que además esto ocurre en todos los ministerios. Una cosa es el gasto presupuestado y otra cosa es el que se liquida a final de año, ¿no? Puede haber casos en ministerios en el que esto descienda, pero la realidad es que en el caso del gasto militar siempre es superior, ¿no? Porque siempre hay gastos extraordinarios, como pueden ser misiones en guerras a las que nos apuntamos, como estamos acostumbrados, etcétera. Si añadimos esto y además los créditos especiales, como por ejemplo se aprobó uno el año pasado, a mitad de año, pues tenemos para el 2012 20.000 millones de euros. Esto quiere decir que, como te decía antes, se ha triplicado el gasto, ¿no? Esto da un total, para que nos hagamos una idea, por habitante y año de unos 600 euros, ¿no?, por persona. Ten en cuenta, por ejemplo, que el gasto farmacéutico por habitante y año en España, que ahora que tantas cosas están haciendo para recortar, son 250 euros, es decir, bastante menos que la mitad, ¿no? Esto nos da una dimensión de lo que estamos hablando. No sé si existen campañas similares o se pueden hacer analogías con otros movimientos u otros tipos de objeción que haya, por ejemplo, en Europa o en otras partes del mundo, para comparar. ¿Existen casos similares? ¿Cómo se desarrollan en otras partes este tipo de campañas?
Sí, la verdad es que no tengo mucha información ahora al respecto para darte datos. Sí te puedo decir que la objeción fiscal al gasto militar no es una campaña que se haya inventado en el Estado español, ni por tanto exclusiva, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva haciendo ya desde hace bastante tiempo y en otros países europeos efectivamente también. Y hay un movimiento internacional, creo que se llama Tax Peace o algo así, es decir, Impuestos por la Paz, que bueno, pues que promueve la objeción fiscal a los gastos militares en diversos países, pero datos concretos ahora sí que no dispongo, solo del Estado español de los datos que recopilamos nosotros. Y como ahora señalabas, gran parte de ese gasto militar está oculto y por tanto no siempre es fácil saber si crece, si decrece o cómo se administra. ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué momento está la militarización del Estado español? Estamos, supongo que aún con soldados por el mundo en varios conflictos, pero aparte de esto, ¿se vive un momento inversionista? ¿Se está haciendo por hacer crecer la maquinaria de guerra o se vive un momento de bajón como en el resto de las cuestiones, como comentabas, por ejemplo, pues los recortes en sanidad, en educación o en otras cosas? ¿Esto también afecta al ejército o el ejército es intocable? Pues mira, te cuento, lo que se pretende ahora efectivamente es dar una apariencia de que los gastos militares también se recortan. Como te decía antes, el presupuesto del Ministerio de Defensa fue rebajado en el año 2012 con respecto al año anterior, pero el gasto militar total aumentó. En el 2011 había sido de 18.000 millones de euros y en el 2012 fue de 20.000. Las previsiones para este año 2013 en el que estamos van por el mismo camino. Es decir, el gasto, teóricamente el gasto del Ministerio de Defensa también se rebaja a 5.900 millones, aunque si sumamos ya los organismos autónomos del propio Ministerio de Defensa ya volvemos a los 6.000 y pico. Pero la previsión es que sumando efectivamente todo esto vuelva a aumentar, porque efectivamente, por un lado, parece ser que la intención militarista de seguir interviniendo fuera de nuestras fronteras se mantiene, y luego hay un tema también muy interesante para comentar que viene ya desde hace algunos años, que es como en tiempos del gobierno de Aznar se inventó un sistema, una ingeniería financiera para renovar el armamento en el Estado español, de forma que el Ministerio de Industria concedía a las empresas de armamentos créditos con interés cero, que es sorprendente, para que fabricaran armamento que luego compraría el Ministerio de Defensa. El hecho es que ese dinero ya se ha gastado porque se le ha dado a la industria, a las industrias privadas que fabrican armamento, pero no computa como gasto aún porque computaba como inversión. En fin, ya te digo que es toda una trampa, ¿no? Pero ahora computaría como gasto cuando el Ministerio de Defensa compre las armas, y lo que haría sería el Ministerio de Defensa paga a las empresas y las empresas devuelven el crédito, ¿no? En fin, todo eso supone que tenemos una deuda acumulada de en torno a 30.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, y que además ahora mismo es verdad que no se dispone de dinero para que el Ministerio de Defensa lo pague, pero en cualquier caso el dinero que ya ha gastado el Estado español, ¿no? Y que si se recuperara, pues obviamente la situación que estamos pasando sería muy diferente, ¿no? Eso da buena muestra de lo militarizados que estamos, como preguntaban, ¿no? Un par de datos más. Según muchos criterios internacionales, se considera que un país está militarizado cuando dedica más del 2% de su Producto Interior Bruto a gasto militar. En el caso del Estado español, si sumamos el gasto militar real, como te he explicado antes, superamos ampliamente esto, ¿no? A todo esto, los antimilitaristas también añadimos el gasto policial, porque obviamente el objetivo es el mismo, quiero decir, son fuerzas armadas destinadas al mantenimiento de un sistema injusto, ¿no? Y sí que ha sido noticia que para este próximo año una de las partidas que va a aumentar considerablemente es, por ejemplo, la destinada a renovar el material antidisturbios de la policía, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, pues son pinceladas que nos pueden dar pues es una visión global de la situación de la militarización en el Estado español. Queríamos también aprovechar, José, esta conexión contigo para empezar a potenciar la campaña de objeción fiscal al gasto militar de este año, de este 2013. ¿Estáis ya en ello o cómo vais a ir articulando? Pues sí, estamos en ello. Normalmente nosotros pues unas pocas semanas antes de que comience lo que es la temporada de la declaración de la renta, es decir, que es a partir del 1 de mayo, pues unas semanas antes ya empezamos a difundirla,
También comentamos cuál va a ser el proyecto colectivo. Antes os explicaba que los objetores y objetoras pueden destinar este dinero al proyecto que ellos consideren, pero también desde el movimiento antimilitarista se suele proponer todos los años un proyecto pues que nos parezca interesante, normalmente fuera del Estado, y en este año probablemente vamos a proponer un movimiento de mujeres en Perú. Entonces se dispone de esta información, aparte de que a nivel local se difunden otros proyectos para presentar, y bueno, se explica ya, repartimos una información para que la gente sepa cómo se hace técnicamente, ¿no?, con la declaración delante de la renta, cómo se hace la objeción fiscal, ¿no? Además, normalmente eso proponemos presentaciones colectivas de objetores, etcétera. Entonces, lo mejor sería que la gente se atenta pues a la dirección web que te decía antes, nodo50.org/objeción fiscal, donde iremos publicando estas novedades, pero también, las distintas páginas de los movimientos antimilitaristas pues empezarán a dar información de la campaña. Pues se nos quedamos sin preguntas. Creo que alguien que no tuviera mucha idea de la objeción fiscal por lo menos puede tener claro qué es, y igual animarse también a realizarla. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de cerrar, o crees que se nos olvida algo importante, pues aprovecha. Bueno, pues simplemente animar a la gente a la desobediencia a los ejércitos en todas sus formas. Esta es una de ellas. Decir que sí, entiendo que muchas veces el tema de meterse con la declaración de la renta puede parecer complejo, pero que para eso también podemos asesorar, damos charlas siempre que nos piden y tal, entonces que no sea por una cuestión pues eso de que se haga muy grande, que en el caso de Madrid estamos en la Asamblea Antimilitarista de Madrid, que nos reunimos en la Lavapiés cada 15 días, que tenemos un correo que te puedo dar también si alguien se quiere poner en contacto con nosotros. Muy sencillo, es moc.lavapiés@nodo50.org. Y bueno, pues eso, que quien quiera ponerse en contacto con nosotros, pues que mucho ánimo y a desobedecer. Pues desde aquí te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y las explicaciones acerca de la objeción fiscal, que esperamos sea una práctica que vaya a más y haga reflexionar sobre la necesidad de acabar con el gasto militar y con la militarización de la sociedad. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por ayudarnos a difundir. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Soy una bala del calibre 37 y pertenezco al alto mando del Comando Muerte. Sé que dentro de poco van a disparar contra un blanco humano. Siento el frío de la muerte. Mis compañeros del cagador van saliendo uno a uno a través del cañón. Y no da igual.
el campo de tiro ya ha sido motivo de muchos problemas para Higueruela y de amenaza real. Había proyectiles que se salían fuera del campo de tiro, incluso llegaban aquí cerca del pueblo, pasaban por encima de los pastores. Labrando algunas veces han sacado proyectiles de la tierra, pastores pues de pronto se los han encontrado. Y yo iba en el tractor echando abono y lo vi y le dije, oye, ahí tiene un proyectil. Dice, no, si ya lo sé. Y le dije, pues si yo lo sé no me meto. Dice, pues lo saqué labrando. Y fuimos y le faltaba la espoleta. ¿Por qué? Porque había ido de rebote. Pero ¿y si está entero? Mi primo al sacarlo labrando no pudo haberse subido con San Pedro. Pues eso no ocurrió una vez sola. Y no precisamente en la zona de tiro. O en la zona de caída. O en lo que es la alambrada. Sino a 7 kilómetros. Que ya es distancia. Aquí el ejército es el coco. ¿Para qué hay que estar preparado? Tiene que haber. No, mira, yo no soy partidaria de que se preparen para guerra. Un avión y... Porque si no hubiese preparado gente, pues no había matanzas en la guerra. Y yo estoy muy en contra de todas las maniobras que puedan hacer. Todas, pero me molestan todas. Yo no entiendo mucho, pero según oigo yo eso, querían tirar tiros a unas torres que hay en Madrid, que eran parecidas a las de... Este audio que acabamos de escuchar es un fragmento de algunos de los testimonios que aparecen en el documental Donde se cuece la guerra, trabajo audiovisual editado por Eguski Bideoak y que refleja las protestas del pueblo de Higueruela, harto del campo de maniobras que el ejército español instaló durante la dictadura franquista en Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete. Al otro lado del teléfono tenemos a Julián, que es miembro del MOC de Albacete y que formó parte del equipo que realizó este documental Donde se cuece la guerra. Julián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo se instala el campo de maniobras en Chinchilla? Pues esto es una larga historia porque las primeras apariciones en tierra manchega de militares en esa zona empiezan en el año 54, ¿no? Nada más acabada la guerra, y poquito a poco se van introduciendo, acaparando. Cuando digo acaparando se paseaban por cualquier tierra, camino o pueblo, avisaban a las autoridades y otras veces sin avisar. Entonces y evidentemente en el franquismo pues iba el alcalde y todo permitido. Poquito a poco se fueron abriendo, vieron que aquello era una zona donde no había contestación social. La Mancha es una de las zonas más despobladas, y poquito a poco, en el año 65 aproximadamente, 10 años después, es cuando se dan cuenta de, pues que la gente está bastante sometida en los pueblos, y intentaron empezar a comprar terrenos poquito a poco a gente que quería vender. Les pagaban un dinero bastante elegante, y ahí fueron haciendo un poco de codo, ¿no? en la tierra y en la gente. Llegado un momento, ellos empezaron a expropiar, decidieron 14.000 hectáreas, que es un terreno una franja bastante grande, expropiarlo lo que les quedaba. Entonces, expropiaron aldeas de ganado, donde vivían, pues hasta 10 y 12 personas, y fueron haciéndose su cortijo, el cortijo militar. A partir de ahí, es el único que tienen propiedad privada del ejército español. O sea, el resto son convenios, consorcios, pero en propiedad este es el único que lo tienen. Y entonces, a partir de ahí, ahí siempre hubo un malestar, ¿no? De los vecinos, les robaban los coches, montaban, las broncas en los bares, y hubo ahí una contestación tranquila desde el movimiento ciudadano. Cuando intentaron amojonar el campo de tiro hubo una respuesta que no, y cada vez que lanzaban, ya la cosa fue a más, y ya aparecían armamento utilizado en las paredes del cementerio, le rompían los cristales a las casas de los vecinos, y ahí poquito a poco fue habiendo una ligera contestación. Cuando vino la democracia, evidentemente el ejército pesaba mucho moralmente, civilmente, y fueron ampliando tecnología, utilizándolo como basurero armamentístico,
de todo lo que les sobraba. Tienen un polvorín enterrado bajo tierra cerca del pueblo de Chinchilla, que es donde tienen la base, bueno, pues estratégica, ¿no? Luego tienen otra zona de impactos, quiero decir, las 14.000 hectáreas son suyas y eso allí no puede pasar nadie. Los conflictos han surgido de pastores que han querido, pastaban por allí y los han denunciado, los han juzgado, los han condenado, gente que va a coger setas, ciclistas que pasan, claro, es tierra de nadie. Bueno, pues a raíz de una contestación social que hubo con la amenaza de que vinieran, que el campo de las Bardenas se trasladara al campo de tiro de Chinchilla, pues porque era suyo y sobraba terreno para hacer pruebas de todo tipo, a el añadido que tenemos la base aérea militar de los Llanos en Albacete, y el último añadido ya era la fábrica de helicópteros Tigre que han montado recientemente en Albacete. Entonces, el cúmulo de cositas, de elementos que han ido a lo largo de 50 años, ha sido pues el hacerse un cortijo. La contestación social empieza a responder, y es la excusa de este vídeo, cuando la amenaza de traer el campo de tiro de las Bardenas pruebas aéreas, lo plantean traer aquí. Y entonces ahí sí que hay una movilización de los 5 pueblos afectados. Antes era, bueno, pues el antimilitaristas, pacifistas, ecologistas, pero la gente de antaño, pero desde entonces no había habido, y a raíz de eso sí que la gente se pone en marcha. Hay una ocupación de 300 mujeres de Higueruela en el campo de tiro de Chinchilla, hay una respuesta social. Y esa es, en síntesis, lo que es la historia del campo de tiro de Chinchilla, ¿no? Una de las denuncias que además aparecen en este documental donde se cuece la guerra es que los vecinos de Higueruela, este vecindario, denuncia que es que no se les comunicó para nada la instalación de este campo de maniobras. Fueron muy pillos y nadie mejor que ellos lo sabe. O sea, la gente que sale en este documental es gente incluso que a fecha de hoy ya ha muerto, es gente mayor. O sea, esto no somos los listos, ¿no? La gente que ha estudiado historia, sociología, industria química armamentística. No, esto es la gente más campechana que se puede encontrar uno. Y es la gente que ha sufrido y evidencia todo esto que nosotros luego relatamos en el documental. Pero realmente el destrozo rural que se ha hecho, el uso de ese suelo cuando estamos a 13 kilómetros de la ciudad de Albacete, que podía ser, evidentemente, como no es un terreno de un valor de protección, y bueno, pues es un bosque mediterráneo, monte bajo, o sea, realmente, pero los manchegos y la gente de su pueblo le tiene mucho aprecio a la tierra, y evidentemente todo ha sido con una impunidad, haciendo de todo, han estado haciendo, y ahora a raíz de repoblaciones, ocupaciones de la gente del campo de tiro, acampadas, marchas en bicicleta, o sea, se ha hecho bastantes acciones. Una de las cosas que se les ha ocurrido es vallar el perímetro, 14.000 hectáreas, ponerle una valla, pero no una valla cinética, o sea, cumpliendo la ley, sino una valla para personas, no para personas, animales, para todo tipo de. Y entonces, bueno, pues ahí se dan unas condiciones. Los pueblos, antes, como Pepe Bono era de Albacete, sigue siendo de Albacete, pues ahí fue ampliando tal, bueno, pues todos los pueblos eran del PSOE y nadie protestaba. Ellos pidieron remuneraciones económicas, le fue comprando un poquito el silencio a las autoridades. Y entonces, bueno, pues la gente sí está bastante molesta. Cuando las paredes se les agrietan, cuando hay gente que intenta montar negocios y se los hunden directamente, cuando han intentado, claro, el perímetro de seguridad lo han ampliado, pero Higueruela tiene muchos, por ejemplo, molinos eólicos. Claro, si las pruebas militares que están haciendo, como en algunos, tienen accidentes, chatarreros, o sea, personas que se van buscando la vida con la chatarra y aparecen en el campo de tiro y les han explotado, claro, y luego les acusan de entrar en auto. Bueno, esto es una paranoia bastante, del estilo militar, esas paranoias de guerra,
y esos subterfugios que llevan bastante muy crípticos fueron en su momento a la hora de coger el terreno, muy crípticos son a la hora de decir qué es lo que se está utilizando allí, en qué cantidad, cuánto se almacena el polvorín que tienen. Bueno, pues no sabemos. Sabemos que hay muchos movimientos de utilización del campo de tiro o del propio polvorín cuando hay, por ejemplo, tal que el conflicto de Mali, la base aérea de los Llanos también ruge más. O sea, aquí hay unos movimientos que todos los vecinos de los 5 pueblos afectados y los de Albacete estamos... O sea, llevar al campo de tiro 700 o 1000 personas a hacer operaciones de la OTAN, o sea, de la OTAN, de varios ejércitos en el campo de tiro de Chinchilla, pues eso supone una movilidad brutal. Y a fecha de hoy, antes les compraban el pan a los panaderos de los pueblos, iban haciendo ahora no hacen eso. Entonces, con lo cual, el pueblo lo único que está sufriendo es el desgaste de su tierra, el acotamiento de sus términos municipales y la desidia el ocultismo y la impunidad con la que actúan o se mueven en esas... Empiezan a hacer maniobras militares y una carretera atraviesa el campo de tiro y cortan esa carretera, incomunican a los 2 pueblos vecinos horas. Y bueno, pues la gente está así bastante molesta con esta industria. ¿Y Higueruela cuántos habitantes tiene? Por curiosidad. Pues Higueruela tendrá pues unos 1.500, 2.000 habitantes, no tiene más. O sea, ¿es posible que en ocasiones los efectivos militares que están haciendo prácticas en estos campos de maniobras superen a la propia población de Higueruela? No, pero no, yo creo que no. 3.000, no lo sé si en algún momento, pero los que sí superan, o sea, las cifras que sí sabemos es que superan a los 5 pueblos afectados, o sea, con creces. Y luego, evidentemente, si viene el regimiento de Melilla y vienen 700 y se van y vienen otros 700 y luego maniobras de la OTAN vienen a 200, 300 por país y, oye, esto está sumando bastante, O sea, la presión que socialmente en los pueblos, el paso por esas carreteras, de todo el tránsito, toda la maquinaria que llevan, toda la peligrosidad que llevan, porque el armamento no llega con una varita mágica, lo transportan por carreteras evidentemente normales, donde transitan tractores, esa es la impunidad de la que yo hablo, o sea, ellos primero y detrás el que venga. Este documental, Julián, es del 2005, si no me equivoco, la edición. Sí. Para las personas que, bueno, lo hayamos visto, como aquí los dos realizadores de este programa, que, bueno, vienes un poco, para resumir, denunciando lo que son los proyectiles perdidos, las explosiones, los ruidos de las maniobras, la cerca, cortes de carreteras. Eso es un poco lo que aparece reflejado en este documental del 2005, pero en todo estos 8 años hasta hoy, que no aparecen en el documental, ¿cuáles son las nuevas denuncias en estos 8 años desde que se editó el documental? Bueno, pues salvo las pequeñitas que ya he contado, por ejemplo lo del vallado del perímetro, evidentemente en 8 años la tecnología militar ha subido un poquito. Una de las cosas que han hecho, que a nosotros nos resulta bastante curioso, es el aplicarle la normativa ISO 1500, la que sea, para ser un campo de tiro apto. Y, pues bueno, según dicen, recogen un poquito más la basura que tiran, pero la basura, las latas de los soldaditos, pero la metralla que tiene o los hilos conductores de algunos misiles, como nos hemos encontrado muchas veces, kilómetros de hilo muy fino, como si fuera de coser, tirado, vamos, lo vas siguiendo y vas estirando. Aparte de esos detallitos pequeñitos, uno de los grandes ha sido, bueno, que nos engañan cuando dicen que no se utiliza por la aviación, y la gente de los pueblos como nosotros estamos viendo sobrevolar los Mirage, y luego vendrá el Aerofighter sobrevolando el campo de tiro. No decimos que hagan maniobras de tiro, pero sí sobrevuelan. Y ahora, con la fábrica de helicópteros Tigre, evidentemente también se ven. Entonces era
un ocultismo el que tenían, y nosotros denunciando, oye, que esto lo queríais para... Pues sí, se está utilizando, la presión está siendo mayor, los conflictos internacionales son mucho mayores, y evidentemente donde se cuece la guerra es en este tipo de sitios. O sea, ¿dónde se prepara la guerra? Luego se ejecuta donde haya que... Pero técnicamente, ¿dónde la gente se va entrenando? Bueno, pues este es el tipo de personas o sea, de espacios que utilizan personas que luego van a las guerras y hacen las que lían. Y una de las cositas que no se me quería escapar decir es donde se cuece la guerra, es un documental que está centrado en Higueruela, pero tiene cualquier San Gregorio en Zaragoza tiene el mismo problema. El Teleno en León también tiene el mismo problema. Allá donde haya un polvorino, allá donde hay una infraestructura militar, pues es donde se está cociendo la guerra, que luego aparentemente vemos en los telediarios. Y es un pueblo, y es una gente concreta la que está viviendo cada día de su vida, que se levanta, tiene al lado un campo de tiro y tiene una industria bastante mortal a su lado. Entonces yo creo que la evidencia a fecha del 2013 de que esto es un impacto medioambiental humano, es una agresión, es una intolerancia la que pues bastante aguda, y evidentemente la tenemos tan cerquita que nos afecta muy directamente. ¿Donde se cuece la guerra tuvo algún tipo de repercusión sobre los vecinos, por ejemplo, de Higueruela, de algún tipo? Sí. ¿O de represión? No, a ese nivel no. La presentación se hizo en los 5 pueblos primero. En la presentación, la primera que se hizo fue en el pueblo de Higueruela, y evidentemente no solamente estaba la Guardia Civil camuflada escuchando, sino que luego se hizo informes a los militares de cómo habíamos grabado todo esto, qué personas salían, qué no salían. Ahí todo va a quedar en hoja de borraja. Quiero decir que el CSIS vaya investigando a ver dónde se ha hecho, cómo se ha hecho, quién lo ha hecho, pues sí, eso es el entretenimiento, pues que no se les escape nada. Pero a nivel de la población no hubo malestar militar por este tipo de documentos, le molestó bastante que se enseñara esto, que se enseñara toda la basura armamentística que ellos tenían por allí tirada, y a raíz de eso, pues socialmente no ha tenido mayor repercusión. O sea, me refiero que a la gente no le ha afectado negativamente. Bueno, desde aquí ya solo nos queda, por un lado, daros la enhorabuena por la edición de este documental, y por otro, recomendar a todos los oyentes donde se cuece la guerra. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Hoy en día aún es posible adquirirlo en formato directamente, pues mandando pues hasta un correo electrónico, ¿no?, a Eguski Videoac, y luego pues está distribuido pues por ejemplo en Madrid está en el Traficantes de Sueños. O sea, en Albacete ahora mismo nosotros tenemos todos agotados la edición que se hizo, y salvo en esos sitios así pequeñitos, y desde luego en la Eguski Videoac. ¿Y para descargar también está disponible? Sí, se puede descargar gratuitamente. El documental tiene una licencia Creative Commons, o sea que se puede editar, bajar de internet, reproducir allá donde se quiera, en el bar, en el colectivo, en la asociación, en el grupo de vecinos. Vamos, la historia, esto es en la calle o en el campo no lo encontramos, y a la calle o a la gente se lo devolvemos. Entonces no tiene... Yo creo que físicamente el vídeo lo puede conseguir pues en la Hormiga Atómica de Pamplona, o lo más directo sería la Eguski Videoac, que son los que lo editan y lo están comercializando de una manera bastante amable. Pues Julián, muchísimas gracias por atendernos y acercarnos donde se cuece la guerra a nosotros y a todos los oyentes de este programa, y
y ánimo. Y esperemos que un día pues podamos volver a contactar contigo para que nos cuentes que ha desaparecido por lo menos el campo de maniobras militares allí en Chinchilla. Ya ha dejado a todos los vecinos de Higueruela en paz y ya no tienen que volver a reconstruir sus casas en ocasiones. Yo os agradezco el habernos dado micro y bueno, pues que sea, como tú dices, una utopía contagiosa el que estas cositas vayan desapareciendo. Un abrazo, Julián, desde Madrid. A vosotros también. Gracias. ¿Te has dado cuenta de la sucia realidad que esconde el sistema militar? Anuncian que el país se tiene que defender del ataque de los demás. Mamá, 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 mañana en la tele lo verás. No voy miles de civiles a enterrar. Cosas comunes para los que no tienen nada. Junto a la mierda del perro el capitán. Si disfrutas con la sangre y feliz rompiendo carne, apúntate a la guerra, tendrás carne para matar. Medallita para el herido, oración para el caído y sus viejos fusilados por no participar. Mañana en la tele lo verás. Mogollos miles de civiles a enterrar. Cosas comunes para los que no tienen nada. Junto a la mierda del perro capitán. Y si tienes a un amigo que tenga algún cultivo, pregúntale en broma solo por preguntar. Y si te ponen un polígono de tiro a lo del trigo, verás como su rostro cambiará. 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 Mamá, 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 mañana en la tele lo verás. Y hasta aquí ha llegado esta 15ª edición de La Casa Incendiada en Radioela, en esta tercera temporada del programa en Radioela. Gordon. Hasta aquí, no queda más que decir. Solamente recordar la dirección de correo electrónico, lacasaincendiada@radioela.org, y también la página web de la ELA, radioela.org, sin más. Ahí tenéis el programa, formas de contacto y otra mucha programación interesante como la que viene a continuación. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo. A cuidarse. Venga.